En esta emisión de Techo de Cristal vamos a entrevistar a Elena Poniatowska. Queremos primero agradecerle que nos haya recibido en su casa. Esta mujer que ha documentado en sus libros, en sus crónicas, en sus textos, en sus reportajes, 40 años de la vida mexicana, en momentos precisos y fundamentales. La lucha de los obreros, la lucha de las mujeres, la lucha de los presos políticos. No hay tema que Elena Poniatowska en su trabajo social como periodista no haya tocado, y no hay tema que no haya narrado como historia, aunque sea una historia novelada, que nos permita tener una idea de lo que ha sido este México difícil, complicado, con problemas económicos y sociales de los últimos 40 años. Pero también Elena, en buena parte de su literatura, ha puesto a las mujeres en el centro de la narración. Desde las soldaderas, empezando por Jesús Apalancares, las soldaderas que ella recupera como historia y que nos narra qué pasaba en la Revolución con Francisco Villa, hasta los testimonios del caso de Paulina, una joven a la que se le prohibió abortar a pesar de haber sido violada. Sin Elena Poniatowska, que tiene más de 30 premios, más de 40 libros publicados, el México de hoy no se explicaría. Vamos a platicar con ella. Bueno, ya estamos con Elena. Muchísimas gracias otra vez, Elena. En Techo de Cristal queremos significar las dificultades que tienen las mujeres para avanzar y triunfar. Elena, ¿cómo hiciste para romper el techo de cristal y desarrollarte? Bueno, yo creo que me inicié muy chavita, tenía yo 21 años, entré a Excelsior de un día para el otro, fue una chiripada, pero en esa época, en 1953, había muy pocas mujeres periodistas y recuerdo que me gustaban muchísimo los artículos que hacía Bambi, Ana Cecilia Treviño, que no eran precisamente entrevistas. Ella ponía un fragmento de lo que le decían y luego de lo que le decía cualquier personaje. Ella se casó después con Alberto Gironella, sí, el pintor, que yo lo quise mucho, me encantaba Gironella. Y entonces empezó a entrevistar a muchos españoles, a Buñuel, a Bartolí, y luego ella sabía mucho más de periodismo que yo, en el sentido de que ella podía formar un periódico. Ella la querían muchísimo los linotipistas, a mí todavía me tocó linotipistas. Ya ahora todo eso se ha perdido, se ha eliminado, ha sido una gran tristeza, yo creo, toda esa pérdida de toda esa gente, que sea don Ramón, don Miguelito, que la gente que la quería uno muchísimo. A mí también todavía me tocaron los linotipistas. Sí, que es una maravilla. Pues eso fue, y así ya de allí me seguí a lo largo del tiempo. Yo creo que los jefes de los periódicos, los directores, creían que las mujeres trabajaban, además te lo decían, MC, mientras me caso. Así es. Y además, o que se querían casar con un periodista, lo cual es lo peor que le puede suceder a una mujer en la vida, porque te dicen que se van a ir a hacer un reportaje y desaparecen. Además, porque los periodistas tienen fama de ser muy borrachos. Pues sí, era muy bonito, pero sí, las mujeres eran, salvo doña Rosario Sansores, que estaba en el Novedades, y salvo Elvira Vargas, que hacía también editoriales en general, y Rosa Castro, que era una mujer que vino, creo, de Costa Rica. Su papá fue presidente de Costa Rica, así fue. Que era guapísima y que ella sabía muchísimo de Diego Rivera. Pues había muy pocas mujeres. ¿Y entonces cómo hiciste para armar tu camino? No, pues yo seguí haciéndolo, simplemente creo que fue la tenacidad, seguir, y luego pues ahora que lo pienso, las demás se han ido muriendo. Bambi se murió aquí, bueno, en la Colonia del Valle, en un hospital del Seguro Social, y me dio mucha tristeza porque yo veía que muchísima gente la lambisconeaba para salir en el periódico y todo.
Y cuando murió, yo creo que yo fui casi la única que escribí un artículo. Fíjate nada más, cuando ella transformó la página de sociales en una página cultural. En la sección B, entonces yo pensé que qué mundo tan triste, tan malagradecido, ¿no? Bueno, sí, pues, ¿tú crees que las mujeres tenemos más dificultades para avanzar que los hombres? Yo veía que las mujeres todavía, era muy importante que fueran muy bonitas, pero ahora sucede lo mismo en la televisión. Así es. Que fueran muy bonitas, que fueran, pues que tuvieran mucha aceptación, sobre todo entre los hombres. Bueno, obviamente entre los hombres, ¿no? Obviamente. Y sí, Bambi le decían Bambi porque tenía unos inmensos ojos así como de venado y se vestía muy bien, ella misma se hacía sus trajes de Chanel con muchos botones y galones. Sí, era muy como elegante. General, era muy elegante. Elena, ¿tú crees que las mujeres escriben diferente a los hombres? Pues allí nos refundían todos en la sección de sociales y primero se hacía con mucha seriedad. Yo recuerdo haber ido a bodas y fijarme muy bien cómo iba vestida la novia y todo eso. Yo recuerdo que lo hacíamos a conciencia y después ya empezaron a hacerlo todo por teléfono, que eso ya no era, a mí me parecía horrible eso, todo por teléfono. ¿Cómo transitas a los grandes temas que te han definido en estos años y a hacer libros? ¿Qué pasa ahí? Bueno, empecé muy pronto también a hacer libros porque me los pidieron. Se publicó, me los pedían. Las editoriales empezaron a decirme, Lilus Kikus se publicó en 1954. Muy temprano. En 1954, muy pronto. Luego Vicente Rojo quiso publicar las entrevistas, se llamó Palabras Cruzadas. Luego Sergio Pitol me dijo que quería publicar unos cuentos que se habían publicado en las revistas, una revista muy católica, creo que se llama Ábside. Y luego otra revista Estaciones, donde también publicaron José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, pues los que eran los jóvenes de esa época. Pero ¿esto te significó un cambio de visión? ¿Qué pasaba? ¿Leías muchos libros? ¿Te interesaban los problemas sociales? Bueno, leía muchos libros. En Excelsior me interesaban los problemas sociales y la gente de la calle. Pero estaba todo lo que fuera pobreza, miseria, era rechazado, porque denigraba México. Recuerdo que a Carlos Fuentes y a Juan Rulfo, a dos grandes escritores, Jorge Ferretis, que estaba en la Secretaría de Gobernación, para ayudarlos, sobre todo a Rulfo, económicamente, los hicieron censores de películas. Entonces ellos la pasaban muy bien. En esa época en México se filmaban casi todas las películas gringas y venían los actores aquí y se iban a los desiertos o aquí, en esta plaza no sabes la cantidad, como es Federico Gamboa, sí, aquí se filmaron gran cantidad de películas. Entonces ellos se sentaban y Fuentes estaba muy orgulloso porque tenía Carlos Fuentes en su silla, ya ves, como si fuera un gran actor. Rulfo creo que le importaba mucho menos y lo que tenían que decir es que si un perro flaco atravesaba así el escenario, tenían que decir, corte, corte, este perro denigra México. Entonces volvían a filmar todo y se tardaban años porque pues muchos perros, había muchos perros se atravesaban callejeros en la filmación. A propósito de corte, vamos a un corte y regresamos a seguir platicando con Elena Poniatowska. Muchas gracias. Francesca Gargallo es escritora, crítica de arte, filósofa, historiadora y feminista. Ella conoce muy bien la obra de Elena Poniatowska. Yo creo que lo que hace grande la obra de Elena es su interés por el ser humano, su interés real por el ser humano. Entonces el ser humano son sus personajes, el ser humano son las personas
que entran en una obra que quiere abarcar la complejitud, ¿sí? De la vida, pero también su sencillez. Elena escribe para la humanidad y por lo tanto pone en el centro las mujeres. Los libros de Elena te enamoran por su frescura, los primeros en particular, son súper frescos, son casi infantiles y sin embargo son profundísimos. Es una escritora, ¿cómo te podría decir? Que juega con la ingenuidad sin ser ingenua para nada. Yo recuerdo, Elena, que en una entrevista que le diste a Margarita García Flores en 1974 en Radio UNAM, ella te cuestionó mucho en el sentido de que tú habías visto muy bien a Jesús Apalancares y después a Gaby Brimer y a otras mujeres en tus libros y en tus reportajes, y si eras feminista o no. Esto cambió, entonces le dijiste, yo no soy feminista, pero creo que las mujeres siguen siendo como muy tradicionales, etcétera. Eso no te gustaba. Yo preguntaría, Elena, ¿cambiaste esa visión en estos últimos años después de recorrer las calles viendo a las costureras, después de conocer el caso de Paulina, de estar tan cerca de la pelea feminista por la legalización del aborto, en fin? ¿Te cambió eso tu punto de vista respecto de las mujeres y el feminismo? Bueno, te puedo decir que me encanta que recuerdes a Margarita García Flores, porque fue una extraordinaria periodista, una gran amiga, y yo la quise, la admiré mucho. Ella fue jefa de información de la universidad de UNAM, nuestra máxima universidad. Y fue jefa del periodismo e hizo un gran trabajo en 1968, así que para mí es una felicidad que la recuerdes por mi admiración. Me late el corazón pensar en ella. Y sí, creo que las mujeres, yo siempre vi que las maltrataban no solo en su vida personal, pero había muchas que merecían mucho más de lo que recibían, ¿no? Desde el momento en que trabajan en las casas, y realmente su destino depende de la bondad de la patrona. Si la patrona es buena gente y tiene conciencia social, pues les va bien. Pero si les toca una mula o una vieja histérica, de haz y rehaz y ve y ven y haz, torna así horrible, les va muy, muy mal. Y recuerdo que a Jesusa Palancares, que es la heroína de Hasta no verte, Jesús mío, en realidad lo he contado, se llamaba Josefina Borges, y pues yo creo que yo le debo casi la vida. Es una persona a quien invoco, como a la Virgen de Guadalupe. Es mi Virgen de Guadalupe. La invoco cada vez que me atoro, que quiero salir adelante y no puedo, que me deprimo. Y es una soldadera, una mujer a quien nuestro país no le dio absolutamente nada a cambio de su entrega. Al contrario, la marginó, porque primero vivía en el centro de la ciudad, vivía cerca de las calles de Revillagigedo. Ella lavaba ropa así en los lavaderos, planchaba también, y luego la fue sacando y sacando, acabó casi en Pachuca, en unas colonias en donde no hay agua, no hay electricidad. Así le pagó la revolución por toda su entrega. Y ella es un personaje formidable que quiso mucho a Emiliano Zapata y odió a Pancho Villa. Sí, el relato de Jesús a mí me marcó por el detalle que tú anotas de cómo lavaba las sábanas, cómo las asoleaba, qué cosa le ponía para que quedaran muy blancas. Y ese es un relato fundamental. Creo que todas las mexicanas y los jóvenes y las jóvenes deberían leer Hasta no verte, Jesús mío. Las otras personajes de tus novelas. Yo te decía fuera del aire que escribiste 13 textos, creo, donde las mujeres son el centro. ¿Qué te movió con Gaby Brimer, con Paulina, con
Te quiero Kiela, que es Angelina Belón. Que es Angelina Belón, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué te movió a ponerlas en el centro? ¿Lo pensaste o te salió? No, sí lo pensé y siempre he pensado, prefiero escribir sobre una mujer que sobre un hombre. Aunque mira, escribí una novela que se llama El Universo Nada, que es sobre Guillermo Haro. Claro. Bueno, esa es su biografía, pero la novela se llama La piel del cielo. Es tu novela más reciente, ¿no? El Universo Nada es la biografía más reciente. Y también escribí sobre, bueno, obviamente sobre Angelina Belov, en Querido Diego. Y también escribí, otro hombre, porque te quería decir de los hombres, otro hombre sobre quien escribí es sobre Trinidad. Trinidad en realidad es Demetrio Vallejo, que era un hombre completamente marginado, completamente olvidado, porque siempre los ricos, los grandes personajes ricos, ¿no?, tienen sus amanuenses, incluso les pagan a alguna persona para que escriba sobre ellos, pero los héroes populares jamás. Entonces son los dos hombres, pero te digo, siempre me incliné y me seguiré inclinando sobre las mujeres. Pues está Tina, porque Leonora. Tina, Leonora, y ahora estoy haciendo Lupe Marín, porque creo que son, Lupe Marín. Sí, porque son las grandes olvidadas de la historia. Siempre todas las luces, los reflectores, las cámaras son para los hombres. Cuéntale al público, a los jóvenes que quizá nos están mirando y a las familias, ¿quién es Lupe Marín? Bueno, Lupe Marín fue cuando regresó Diego Rivera de Francia, así ya hecho un gran pintor, todavía no iniciaba el muralismo, dejó atrás a Angelina Belov, que era una rusa blanca, que le dio su único hijo y que murió de frío por la guerra. Cuando regresó, vio entrar a su vida una especie de pantera, con los ojos así de sulfato de cobre, alta, morena, gritona, que comía muchísima fruta y escupía las cáscaras por allá, y las pepitas y todo. Y entonces esa mujer formidable fue Lupe Marín, que venía de Guadalajara porque ella dijo, el hombre más famoso de México es Diego Rivera y yo me voy a casar con Diego Rivera. Era tremenda, sí, ¿no? Era tremenda. Y tuvo con Diego Rivera 2 hijas, una que murió de cáncer, Ruth, que Arquitecta. Diego quería muchísimo y que la pintó muchas veces. Y Lupe, que todavía vive, también que hizo su vida un poco aparte, fuera de Lupe Marín y fuera de Diego Rivera. Y entonces Lupe es un personaje completamente opacado, borrado por Frida Kahlo, porque Frida Kahlo es la gran figura ahorita de México, para todo es Frida Kahlo, te ponen Frida Kahlo y luego México. Entonces Lupe sí fue un personaje tapatío de Guadalajara, bastante fascinante. Entonces, como yo la entrevisté, tuve ese privilegio. No sé, es como cosía ahorita que traes un saco así todo elegante, bien bordado y todo. Ella era una enorme costurera, sabía cortar, muy buena. Y entonces hice su vida, escribí su vida porque la entrevisté y me encontré en mis papeles, que soy súper desordenada, una entrevista de 100 hojas, 100 páginas. Dije, ay no, pues eso... Y con cosas muy chistosas que dice, le decía panzas, no sé qué tantas cosas le decía. Era fantástica. Era fantástica. Quiero cerrar para irnos a corte contándole al público que sí, y que tenía unas enaguas siempre elegantísimas y le gustaba enseñarlas. Hicimos juntas un programa de televisión hace muchísimos años. Sí. Pero vamos a un corte porque esa novela, yo quiero que me digas cuándo se va a publicar. Elena Poniatowska es muy conocida en sus facetas de escritora, cuentista, cronista, entrevistadora, pero hay una faceta de ella muy poco conocida, que es la de maestra.
Ella en su taller literario ha formado nuevas generaciones de talentos, de escritores y escritoras. Se encuentra con nosotros Rosa Nizan, que ha sido una de sus alumnas más sobresalientes. Ella tiene una obra, entre otras muchas, muy exitosa, que se llama Novia que te vea, la cual incluso fue llevada al cine con el mismo gran éxito. Creo que lo que me fue dando Elena es libertad, ¿no? Y con la libertad pues, se va cambiando en todo, ¿no? Ya no se tiene uno que hacer lo que debe, sino pues cualquier cosa. Elena más que todo dio una libertad tremenda, ¿no? Para hablar, para... En su casa todo es un jardín así como que explotan. Y es muy generosa. Eso es una de las cosas que más aprendí de ella, ¿no? La generosidad, ¿no? Elena se daba cuenta también de quién escribía con el corazón, con sinceridad, quién no se escondía tras las palabras, ¿no? Al taller llegaba mucha gente, nada más porque querían estar con ella, pues así como yo también, ¿no? Hicimos lazos fuertes, hemos recorrido un camino juntas, porque estamos juntas desde que yo tenía 35 años, y yo tengo 35 años de ser su amiga y su alumna. Por ejemplo, el amor que le tiene a su nana, ¿no? Magda, su nana, ¿no? Yo a veces he creído que la quiere al mismo nivel a Magda que a su mamá, que Elena tuvo mamitis y que extraña a su mamá, pero cuando piensa que Magda se puede morir o ya no esté en esta vida, llora. Llora. Bueno, una cosa que estamos escenificando ahora las dos aquí, pertenecientes a la tercera edad, muestran tu capacidad de recuerdo, tu compromiso, las cosas que te inquietan. ¿Tú qué hablarías al público sobre el papel de las mujeres de la tercera edad, como nos llaman? Pues somos viejas, después de los 50, estamos en otro horizonte. ¿Cómo le haces para vivir esta vida después de los 50 años, Elena? Bueno, mira, yo sigo haciendo exactamente lo que hacía cuando era joven, porque viajo, voy a hacer mis entrevistas, llevo las mismas libretas, llevo la misma cámara fotográfica no, es más moderna la de ahora, pero finalmente sigo haciendo lo mismo. Lo único que me preocuparía es pesarle a mis hijos. Bueno, en primer lugar, la hija, Paula, vive en Mérida, Yucatán, desde hace ya mucho tiempo. Y luego Felipe vive en Puebla. Y Mane es un hombre sumamente ocupado, mi hijo mayor, que es doctor en ciencias, entonces viaja, lo invitan muchísimo a Europa, sale muchísimo. Y estoy tan agradecida con este oficio y esta vocación, porque finalmente si yo no los tuviera, pues creo que me sería muy difícil comunicarme con los demás, la sensación de servir, de que uno sirve para algo, yo creo que es una sensación que te salva y una sensación curativa, porque no puedes pensar, ay, me duele la pata o me duele un ojo, porque si tienes que salir a trabajar o salir a hacer lo que te has propuesto hacer, pues ya pasa a segundo lugar la pata, el ojo, el oído, lo que sea. O sea, a nuestras semejantes tendríamos que recomendarles que finalmente no es tan importante romper el techo de cristal y tener tanto éxito que tú tienes, bueno, más de 30 premios y muchísima obra, pero recomendarles que lo que tienen que tener es un eje en su vida para sobrevivir con alegría y bueno, con esta capacidad que tú tienes de sencillez, de principio a fin, hasta el día de hoy que eres tan célebre,
¿Eso le dirías a las mujeres? Bueno, viejas, yo les diría, lo que es muy importante es adquirir un oficio. Si tienes un oficio, Martina, que está ya en la cocina, tiene un oficio. Es una cocinera maravillosa. Y yo he tenido amigas que me dicen, fíjate que odio a mi marido con toda mi alma, pero no me puedo separar porque no sé hacer nada. Saber hacer te salva la vida. Un reportaje ya es más elaborado, una novela es muchísimo trabajo, son días y días y hojas. Detrás de cada novela que he hecho hay por lo menos 1500 hojas anteriores a la novela, pero saber hacer algo te salva. Y por eso yo creo que muchas veces pertenecer a la clase media alta o a la clase alta, a veces en vez de ser un beneficio te hunde, porque finalmente crees que todo te lo van a dar aquí así. A ver, aquí está todo para que usted nada más lo tome. Y en otras circunstancias aprendes a luchar. ¿Qué tal? Pues Elena, ha sido un enorme gusto estar contigo. Creo que nos quedamos muy cortitos. Tenemos que hacerte otra entrevista pronto. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Sara. Me da mucho gusto. Pues muchas gracias y en Techo de Cristal, hasta la próxima.